habían vivido y habían visto cosas maravillosas, cosas extraordinarias. A simple vista eran un grupo muy unido, un grupo férreo y de un mismo sentir todos ellos. Habían visto, habían oído de primera mano lo que habían anhelado los reyes y los profetas de antaño. Tuvieron el magnífico privilegio de poder haber escuchado un sinnúmero de veces al Maestro de Maestros. Tuvieron el privilegio de ver un sinnúmero de hechos prodigiosos, de milagros impresionantes, de hechos portentosos realizados por su Señor. Habían escuchado todos los días que se habían reunido con Él, su palabra, su verdad, y estaban en ese camino. Habían escuchado todas las cosas que Él había explicado. Ellos, al parecer, estaban convencidos de que habían ellos escogido dicho camino. Ellos habían abrazado dicha enseñanza. Ellos dejaron sus actitudes y sus actividades diarias para caminar con aquel joven maestro que a parecer era el ungido de Dios. Por más de 1095 días, todos ellos habían compartido su tiempo, sus recursos, sus sueños, sus deseos, sus pensamientos. Y además de eso, todo ese tiempo era más que suficiente para llegar a conocerse, para entablar grandes amistades, para limar asperezas entre ellos, para ser transformados por la palabra del Mesías, para convencerse de que ellos habían escogido al Mesías, que ellos se habían dado cuenta que Jesús era el ungido de Dios, que había sido la mejor opción para sus vidas y que poco tiempo estarían ellos reinando con Jesús desde Jerusalén. La gente ya los ubicaba, la gente ya los reconocía, ya sabía que tal persona, tal fulano, tal sultano andaba con Jesús, era discípulo de Jesús. Ellos al fin y al cabo habían hecho milagros en medio de las personas. Habían sanado enfermos, habían echado fuera demonios, habían predicado el arrepentimiento de los pecados y se habían regocijado porque aún los espíritus inmundos se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero un día en especial el Señor Jesús comenzó a poner la casa en orden, por decirlo así, y tratar de encaminar la mente de sus seguidores de una manera adecuada y correcta. Juan capítulo 6 del versículo 60 al 71. El contexto es el siguiente. Jesús alimentó a 5,000 personas, hombres, fuera de niños y fuera de mujeres. Además de eso, Jesús había caminado en el agua y les había dicho que Él era el pan de vida. En ese momento, cuando Jesús estaba explicando sobre el pan de vida, muchos de los discípulos del Señor le abandonaron, ya que dijeron que era imposible entender lo que Él estaba diciendo, que era ilógico mantener y aceptar las palabras que Él estaba transmitiendo, y que sencillamente no estaban de acuerdo, no aceptaban sus enseñanzas y se separaban de Jesús. Y Jesús regresa a ver a los 12 apóstoles y les dice: ¿ustedes también me van a dejar? Y contestó Pedro: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Versículos 63 y 64 de Juan 6 dice lo siguiente: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Pero algunos de ustedes no me creen, pues Jesús sabía desde un principio quiénes eran los que no creían y también
quién lo traicionaría. Versículo 65 de capítulo 6 de Juan. Por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Versículo 70 del mismo capítulo. Yo los elegí a ustedes, 12, pero hay uno de ustedes que es un diablo. Eso sucedió ese día en especial. Pero otro día, o en otra ocasión, Jesús les dice lo siguiente. Más o menos está en el capítulo 10, del versículo 25 al versículo 30. ¿Cuál es el contexto? Jesús nuevamente hace un milagro maravilloso, sana a un hombre ciego de nacimiento. ¿Y qué sucede? Después de sanar al ciego de nacimiento, los judíos, los religiosos, expulsan al ex ciego de su religión. ¿Por qué? Porque sencillamente no aceptaban que Jesús haya sanado a ese hombre. Y tampoco aceptaban que él haya sido nacido ciego. ¿Qué les dice Jesús en esa ocasión? Al recibir la sanidad, el hombre ciego, al ser expulsado de la sinagoga, ¿qué les dice en la enseñanza? Yo soy la puerta. Y también les dice, yo soy el buen pastor. A más de eso, en Juan 10, del 25 al 30, añade, yo les he dicho quién soy y ustedes no me creen, les dijo a las personas que estaban presentes. No me creen porque no son mis ovejas. Nadie puede quitarme porque mi Padre me las ha dado y es más poderoso que todos. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Ustedes no me oyen, no me siguen, no me entienden, simple y llanamente. ¿Por qué? Porque ustedes no son mis ovejas. Porque ustedes no han sido traídos por el Padre. Porque ustedes no me pertenecen. Y además de eso, añade, nadie puede quitármelas de las manos de mi Padre, porque mi Padre está sobre todos. Y horas antes de morir nuestro Señor Jesucristo, ¿qué les dice a sus apóstoles? Ya no estaban fariseos, ya no estaban saduceos, ya no estaban escribas, ya no estaban los maestros de la ley, ya no estaban presentes ellos, sino sencillamente estaba con sus apóstoles en la última cena. Juan 13, del versículo 10 al versículo 11, miren lo que les dice Jesús. Jesús respondió, una persona que ha sido bañada bien no necesita lavarse más que los pies para estar completamente limpia. Y ustedes, discípulos, están limpios, aunque no todos. Pues Jesús sabía quién lo iba a traicionar. A eso se refería cuando dijo, no todos están limpios. Más adelante, en Juan capítulo 13, del 18 al 21. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el contexto de las palabras de nuestro Señor Jesucristo? Están en la última cena, están comiendo la comida de la Pascua. Antes del inicio de la Pascua están comiendo el cordero que sacrificaban. Jesús, ¿qué es lo que hace? Se levanta y decide lavar los pies de los discípulos. Había momentos tensos en el ambiente. Y de pronto llega donde Pedro le dice, Señor, tú no me vas a lavar los pies. Eso sí, no me vas a lavar los pies. ¿Y qué les dice Jesús? ¿Qué le dice Jesús a Pedro? Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Y Pedro, ni corto ni perezoso, le dice, entonces, Señor, no solamente los pies, sino también la cabeza y las manos. Y es por eso que Jesús les dice, el que está bañado bien no necesita lavarse más que los pies. En este contexto, Jesús les dice, yo conozco a los que he elegido. Y para el cumplimiento de la profecía del Salmo 41, versículo 9, el hombre que no debe estar aquí es parte de este equipo, haciendo referencia a Judas Iscariote. Netamente era para el cumplimiento profético. Y después de eso Jesús les dice, uno de ustedes me va a traicionar. Imagínense la conmoción que provocó en los 12 presentes, excepto en Judas, porque él iba a hacer eso. Uno de ustedes me va a traicionar. Y el uno al otro se preguntaban. En el Evangelio de Juan dice que Pedro le llamó la atención a Juan, porque estaba Juan al lado del Señor Jesucristo, reclinado
en nuestro Señor Jesucristo para que le preguntara quién era. Y Jesús le dijo, aquel a quien doy el pan remojado, él es. Y le da a Judas. Los demás no entendieron eso. Después de eso dice que Satanás entró en Judas y que Jesús le dijo, Judas, haz lo que tienes que hacer. Y él salió. Pero no solamente dice eso el Señor Jesucristo, sino que también dice que Pedro le iba a negar 3 veces. Juan 13, del versículo 38 dice, ¿morir por mí, Pedro? Le contestó Jesús, Pedro, te digo la verdad, mañana por la mañana, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces que me conoces. 3 veces, Pedro, antes de que amanezca, tú dirás que no me conoces. ¿Qué tal eso? Dice que hay un traidor en medio de ellos. Le dice a Pedro frontalmente, tú me vas a negar. Todos ustedes me van a abandonar. ¿Van a dar la vida por mí? No, ustedes me van a dejar solo. Y en las últimas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, en Juan 15, 16, Jesús les dice, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes y les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Entonces, ¿qué vemos en esta situación desde Juan capítulo 6 hasta Juan capítulo 15? La necesidad que veía Jesús en que sus discípulos entendieran que no fueron ellos los que eligieron a Jesús, que no fueron ellos los que se sacrificaron por seguir a Jesús, que dejaron todo por seguir a Jesús, que eligieron a Jesús, sino que era todo lo contrario. Jesús, desde el capítulo 6, como les dije, al capítulo 15, recalca una y otra vez que Él es el que les eligió, que Él es el que cogió o recibió a los que Dios le había dado para que sean suyos. Por eso era urgente y necesario que los discípulos entendieran de una vez por todas que la salvación, el perdón, la reconciliación, la adopción, la santificación, la justificación, la glorificación, provienen de Dios. Dios y solo el Señor es el que elige. Dios el Señor es el que llama. Dios es el Señor el que glorifica. Pero para poder entender esta situación de la elección divina, lo que se conoce como la doctrina de la predestinación, pongamos 2 personajes que fracasaron. Fallaron en su fe. Algo tenían en común y a la vez tenían algo que les diferenciaba. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes fallaron y fracasaron en los últimos momentos? El uno llamado Pedro y el otro llamado Judas. ¿Qué cosas tenían en común Pedro y Judas? Primera cosa, los 2 eran israelitas. Segundo, los 2 habían sido llamados por Jesús. Tercero, ellos eran parte del grupo de los apóstoles. Cuarto, los 2 y los otros 10 habían hecho sanidades físicas y habían expulsado demonios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habían permanecido con Jesús hasta ese penúltimo día. Es decir, 1994 días habían estado con Jesucristo. Los 2 le fallaron al Maestro. En el momento de la prueba, no uno, los 2 fracasaron. En pocas palabras, los 2 demostraron que eran pecadores. A los ojos de nuestro Señor Jesucristo demostraron simple y llanamente que los 2 eran pecadores, que los 2 habían fracasado el momento que su fe había sido puesta a prueba. Pero ¿qué diferencias había entre Judas y Pedro? La primera, el uno de profesión era pescador, sabía ganarse la vida. En cambio, el otro, las Escrituras nos dicen que era un ladrón, que sabía robar continuamente de la bolsa en la cual llegaban las contribuciones que la gente daba para nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Se metía la mano y sacaba, y así se mantenía. El uno era de la región de Galilea, en este caso Pedro. En cambio, el otro, al parecer, era de la región de Judea.
Es decir, que él se creía superior a Pedro. Porque ¿qué hay de bueno en los Galileos? ¿Cuándo ha salido alguna vez un profeta de ahí? Pero de Judea, muchos. El uno era un simple ciudadano, el otro se cree que era parte de un grupo de sicarios rebeldes debido a la expresión Iscariote. Al uno le interesaba más poder y dinero. Al otro, en cambio, realizó la confesión de que Jesús es el Mesías. Pero estas cosas comunes y estas diferencias son, podría decirse, solamente las que están rotando en el ambiente o las más obvias. Pero hay más allá de estas cosas en común y de estas diferencias, otros elementos que nos van a permitir entender parte de lo que es la doctrina de la predestinación. Uno de los puntos más importantes para entender la enseñanza de la elección de Dios es la que hace referencia al estado del ser humano ante Dios. Y esto lo encontramos en el libro de Romanos capítulo 3. Por favor, vamos al libro de Romanos capítulo 3 del versículo 10 al versículo 12. Voy a leerles en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: como dicen las Escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. En el mismo capítulo 3 de Romanos, versículo 23 dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Se han mantenido dos posturas en el cristianismo sobre la condición del hombre. La primera nos dice que el hombre está en una condición terrible, calamitosa y espantosa, en la que la ayuda de Dios lo puede salvar, lo puede levantar de esa condición. Y que el ser humano lo único que tiene que hacer y puede hacer es aceptar ese regalo de Dios. Para lo cual ponen ellos dos ejemplos. El primer ejemplo es el del salvavidas. Un hombre se está ahogando en el mar. Ya por 2 ocasiones se ha sumergido en el agua y la segunda vez ha logrado nuevamente salir para tomar aire y él se está ahogando porque apenas puede nadar, ya no puede sostenerse así. Y de pronto Dios, dicen, esta postura lanza un salvavidas. ¿Para qué? Para que el hombre lo único que haga es de extender su mano, cogerse del salvavidas y ser salvo y librarse de la muerte segura. El segundo ejemplo que pone esta postura es de un hombre gravemente enfermo, en una situación terminal, que no puede moverse de la cama, que no puede ni mover los brazos. Lo único que puede hacer es abrir la boca para recibir la medicina que Dios le va a dar. ¿Y qué es lo que hace? Abre la boca, recibe la medicina y se sana, se salva y restaura su relación con Dios. Esa es la primera postura. La segunda postura que existe dentro del cristianismo, para mí es la posición más bíblica de todas. Nos dice simple y llanamente que el ser humano en su totalidad está muerto. No es que está gravemente enfermo, no que está a punto de agonizar, no es que está mal y terriblemente mal su condición. Simple y llanamente, como dice el apóstol Pablo, está muerto. Y como muerto no puede hacer absolutamente nada. De allí la imposibilidad que un muerto pueda hacer algo para lograr su salvación. ¿Qué hace un muerto, hermanos? Todos hemos tenido experiencia con personas muertas. Papá, mamá, abuelos o algún familiar hemos visto muertos. El muerto, cuando deja de existir, ¿qué sucede? No puede hacer absolutamente nada. Nada de nada. Las demás personas tienen que volverlo a vestir, lo tienen que preparar, llevar y ponerle un ataúd, llevarle a la funeraria, enterrarle, hacer absolutamente todo, porque el muerto no puede hacer nada. Nada por sí mismo. Esta segunda posición dice que el hombre
como dice el apóstol Pablo, está muerto en sus delitos y pecados. Espiritualmente estamos muertos, y como estamos muertos espiritualmente, no tenemos la posibilidad, no tenemos la opción, no tenemos el chance de hacer nada por nosotros mismos. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, del versículo 1 al versículo 3. Efesios 2, del versículo 1 al versículo 3, dice así: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Un muerto no toma un salvavidas. Un muerto no abre la boca para recibir la medicina. Un muerto no traga la medicina que le ponen en la boca. Un muerto no puede hacer nada, absolutamente nada. Para el apóstol Pablo, la condición del hombre es espantosa, es terrorífica, ya que todos estamos en una condición de pecado. ¿Y qué más dice Pablo? No somos justos. Nos hemos desviado, nos hemos hecho inútiles, nos hemos inutilizado. No buscamos a Dios. Es decir, el pecado afecta todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. No estoy manchado en partecitas en el cuerpo del pecado. No, hermanos, para nada. Mi voluntad, mis pensamientos, mis actitudes, mi corazón, mi mente, mi capacidad de pensar, mi capacidad de racionalizar, incluido mi cuerpo, están 100% afectados, dañados y corrompidos por el pecado. Créanme, hermanos, lastimosamente no entendemos la gravedad del asunto de no ser justos a los ojos de Dios. No entendemos. La injusticia del hombre enciende la ira de Dios. La injusticia del hombre trae para sí el castigo de Dios. Y las escrituras son tan tajantes y tan claras y nos dicen que ni un solo ser humano del pasado, del presente y del futuro es justo. Ni uno solo. Y si no alcanzamos ese estándar divino de ser justos, de justificarnos delante de Dios, lo que nos queda es una horrenda expectación de juicio, el caer en las manos del Dios vivo. Por eso el apóstol Pablo dice, no hay quien entienda. No son ninguno de las personas, de los seres humanos que han existido y que existirán, son sabios, no tienen conocimiento. Los seres humanos, disculpen la expresión, estamos embrutecidos, estamos tapados, estamos incapacitados debido a nuestros pecados. Y debido a nuestros pecados, no somos justos ante Dios. Y para poder estar en la presencia de Dios, no va a poder entrar nadie que sea injusto o que haga injusticia. Y no hay forma, no hay manera que la verdad, que la vida fluya en nosotros. No. ¿Por qué? Porque estamos muertos en pecados. ¿Por qué? Porque simple y llanamente no buscamos a Dios. Esta declaración de las Sagradas Escrituras nos tapa la boca a nosotros los creyentes y nos hace ver lo poco o nada que entendemos la Biblia. Más de una ocasión, nosotros los creyentes hemos dicho, fulano, sultano, perencejo, está buscando a Dios. A ver, ¿cómo? Sí, fulano, sultano, mengano, perencejo está buscando a Dios. Ellos tienen sed y están buscando y quieren conocer de Dios. Bíblicamente esa expresión
es 100% falsa. Más bien el hombre, en toda la Biblia, del Génesis al Apocalipsis y hasta el día de hoy, no busca a Dios, sino huye de Dios, huye desesperadamente de Dios. Mientras Dios se acerca a él, el hombre huye, se desespera de salir de la presencia de Dios, se aparta con todas sus fuerzas de su presencia. Si el hombre, el ser humano, tiene un enemigo en común, ese es Dios. Y es por eso que las Sagradas Escrituras nos dicen que en los últimos tiempos los hombres se unirán para luchar contra el Cordero y tratar de vencerlo, porque Él es el enemigo en común. Es el que unirá a la humanidad para que en un solo parecer, para tratar de vencerlo y que no gobierne sobre los hombres. Sí, el hombre se aparta con todas sus fuerzas de su presencia. Sí, el hombre tiene un enemigo en común que es Dios. Nos rebelamos contra Dios, nos encendemos de ira contra Dios, contra sus exigencias, contra sus peticiones. No aceptamos que esto sea la palabra de Dios. Decimos que sencillamente es un libro más inventado por los hombres. Porque no aceptamos. ¿Por qué? Porque nos encanta vivir en pecado. Huimos de él. Por eso insiste el apóstol Pablo, y lo mismo les digo yo, que la condición de todo ser humano a los ojos de Dios es terrible. Todos merecemos castigo. Todos merecemos la condenación eterna. ¿Por qué? Porque las personas no buscan a Dios. Lo que buscan de Él, ¿saben qué es? ¿Qué es lo que buscamos de Él? Las bendiciones de Él, los beneficios de estar con Él, los frutos de estar a su lado, paz, tranquilidad, prosperidad, cualquier cosa que se inventen, pero eso queremos. Pero tenerle a Dios a nuestro lado ya no nos gusta. Las personas no buscan a Dios, somos fugitivos por excelencia. Pero algunos dirán, la Biblia nos manda a buscar a Dios. Sí, es cierto. Isaías 55:6, ¿qué dice? Busquen a Dios mientras puede ser encontrado. Llámenlo ahora mientras está cerca. Mateo 7:7, ¿qué expresa? Sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pero ¿a quiénes va dirigida esas palabras? En el Antiguo Testamento, el profeta Isaías, ¿a quiénes les estaba diciendo eso? A los israelitas. A gente que se supone debía tener fe en el Dios vivo y verdadero. En el Nuevo Testamento, Mateo, ¿a quién está haciendo referencia? A los creyentes. Los creyentes sí debemos buscar a Dios. Y el mundo, el resto de personas que no conocen a Cristo, buscan a Dios. Por eso la expresión fulano, sultano, mengano, perencejo está buscando a Dios no es bíblica, porque el hombre no busca ni buscará a Dios nunca. Solo las personas regeneradas, solo las personas que han nacido de nuevo pueden y buscan a Dios. Pero la pregunta del millón sería la siguiente: ¿cuál es la cura para la condición humana? ¿Cuál es la cura para la condición humana? Segunda, ¿qué hace Dios para cambiar la situación del hombre de estar muerto en pecados para volverle a dar vida? La cura para la muerte espiritual es dar vida espiritual. ¿A través de quién? A través de nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo. Efesios capítulo 2, del 4 al 10 dice así: Pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estábamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ven en todo lo que han hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho.
Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Esta obra del Espíritu Santo es llamada a veces vivificación o dar vida. También se conoce como nuevo nacimiento o regeneración. En griego es la palabra genao, volver a dar vida. La palabra regeneración da la idea de generar de nuevo. ¿Y quién puede generar a un muerto? ¿Quién puede volver a dar vida a una persona que está muerta, que no puede hacer nada por sí mismo? Es solo Dios y nada más que Él. Antes de la conversión está la regeneración, hermanos. A veces nosotros hablamos las cosas al revés. El caballo, en vez de ponerle en la parte delantera, le ponemos en la parte trasera. Y decimos, primero es el nuevo nacimiento y después primero es la conversión y ahí viene el nuevo nacimiento cuando haces la oración. En cambio, Pablo nos dice no, primero es el nuevo nacimiento y segundo es la conversión. Antes de la aceptación a Cristo, primero la persona puede nacer de nuevo. ¿Cómo usted y yo aceptamos a Cristo si estábamos muertos? ¿Cómo? El muerto puede hacer una confesión de fe. El muerto puede hacer una declaración de fe por Cristo. El muerto puede tener fe en Cristo. No puede. ¿Qué es lo primero que debe existir para que ese muerto pueda hacer una conversión, pueda hacer una declaración, pueda hacer una sencilla oración por Cristo? Tiene que ser vivificado, tiene que ser regenerado, tiene que volver a nacer. Es decir, que el primer paso, y eso viene exclusivamente de Dios. Usted no hizo nada para lograr eso. Ni yo hice nada para lograr el nuevo nacimiento. ¿Quién me dio a mí el nuevo nacimiento y le ha dado a usted y a todos nosotros el nuevo nacimiento? ¿Es quién? Dios por medio del Espíritu Santo. Es decir, que primero usted nació de nuevo y después de nacer de nuevo, tiene una nueva vida y al tener una nueva vida le llama la atención y comienza a buscar a Dios. Y al buscar a Dios, Cristo se manifiesta y usted hace una conversión y hace una confesión de fe y viene a los pies de Cristo. Nuevo nacimiento, conversión, declaración, oración de fe, adopción en Cristo. ¿Pero qué vino primero? El nuevo nacimiento. ¿De quién depende ese nuevo nacimiento? El nacer en el Espíritu, ¿de quién depende? 100% de Dios. Por eso, hermanos, una vez les digo, en este hecho, el hombre no hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está muerto, ni puede hacer nada. Debemos entender que el hombre está muerto por sus delitos y pecados. Y como tal, no puede escoger a Cristo. No puede creer en Cristo. No puede confesar a Cristo. No puede hacer una sencilla oración de fe. No y no, hermanos. ¿Por qué? Contéstese usted mismo. Porque está muerto. El muerto no puede hacer nada. Solo cuando el Espíritu Santo ha soplado vida una vez más sobre nosotros, es decir, cuando nos ha dado vida espiritual, solo allí y no antes podemos buscar a Dios, creer en Dios, confesar a Cristo y realizar una oración para salvación. Solo allí podemos dejar de huir, solo allí podemos reflexionar para volver a casa. Ahí viene la parábola del hijo pródigo. Cuando el hijo reflexionó, se dio cuenta que hizo. No, ya no quiero estar en esta situación. Volveré a la casa de mi padre, donde todos los empleados de mi padre tienen de sobra para comer. Dice que reaccionó, volvió en sí y regresó a la casa. Y cuando su padre le vio, dice que salió corriendo y lo abrazó. El hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, no soy digno de ser tu hijo. Y el padre no le hizo caso a las palabras,
sino sencillamente mandó a traer el mejor vestido, a matar el animal que habían estado engordando, a traer un anillo de poder y autoridad del Hijo y a celebrar, porque el que había estado muerto había vuelto a la vida. Solo allí podemos entender lo que Dios demanda de nosotros y vivir como Él nos pide. Antes no, la gente te habla y te hablaba de Cristo, y tú ¿qué hacías? No entendías. Sencillamente rechazabas el mensaje, no llegaba a tu cabeza. ¿Por qué? Porque no habías sido regenerado, no habías nacido de nuevo. Cuando Dios en su infinita misericordia dio vida a tu espíritu, ¿qué sucedió? Comenzaste a entender muchas cosas que antes no entendías. Lo que la gente alguna vez te predicó, al fin entró en tu mente y bajó a tu corazón. Las cosas que comenzaste a leer en las Sagradas Escrituras, al fin se hicieron claras y podías entender lo que estaba escrito ahí. Antes no, tus ojos estaban enceguecidos, tus ojos estaban tapados. Todo eso lo hizo Dios por amor a ti. Y de una forma gratuita, a ti no te costó nada. Absolutamente nada. Solo allí podemos tener paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero rebobinemos, hermanos, y regresemos a Pedro y a Judas. Y también a los otros 10 discípulos. Y de pasito a ti y a mí. ¿Qué pasó con Pedro? A la luz de lo que estamos viendo. ¿Qué pasó con Pedro? Pedro fue regenerado, Pedro fue vivificado y gracias a eso él pudo, a pesar de su negación, arrepentirse, volver a Cristo y hacer una gran diferencia en su generación. Él no se contentó con la salvación, él no se contentó con la confesión de fe que hizo con Cristo. Él dio su vida por Cristo. Él hizo todo lo que estuvo en sus manos y dirigido por el Espíritu Santo, hizo lo que hizo. Y fue uno de los pilares de la iglesia primitiva. ¿Qué hizo Pedro para lograr todo eso? ¿Tener fe? ¿Tener confianza? No, hermanos. Él no hizo nada. Jesús fue muy claro con ellos. Yo los elegí a ustedes y ustedes a mí no. Yo te elegí a ti, Pedro. Y porque yo te elegí a ti, Pedro, tú has nacido de nuevo. Y porque has nacido de nuevo, ahora me buscarás, ahora me seguirás, ahora me servirás, ahora te enamorarás profundamente de mí y darás tu vida por mí. Porque yo te elegí a ti. Tú no me elegiste a mí, yo te elegí a ti. Cuando ese entendimiento tuvo Pedro, le cambió por completo la vida. Le transformó por completo. De ser un hombre impetuoso, un hombre que hablaba a veces sin pensar y hacer las cosas por hacer las cosas, como un típico sanguíneo. En su temperamento, el hombre llegó a ser una persona que dominaba su carácter y que realmente sabía en quién creía. Un hombre que se transformó por el poder del Espíritu Santo, que llevó el mensaje de la salvación a miles y miles de personas, sin vergüenza, sin remordimiento, sin confusiones, sino sencillamente declarando lo que él había visto, lo que él había oído y cómo había transformado su vida. Es decir, que solo a los elegidos de Dios el Espíritu Santo los vivifica y los regenera. Vuelvo a repetir esto, solo a los que Dios elige el Espíritu Santo los regenera, los vivifica o los hace nacer de nuevo. Y al tener un nuevo nacimiento se puede, ahí sí, escoger a Cristo, seguir a Cristo, servir a Cristo, ser restaurados por Cristo. Y ante todo, hermanos, esta es la parte muy importante, tener seguridad de su salvación. Si usted no tiene seguridad de salvación, pregúntese qué está pasando. Dentro de lo que es la exposición del evangelismo explosivo, se hacen dos preguntas. La una dice, si usted muere el día de hoy, ¿a dónde se va? Y la otra, ¿está segura de irse al cielo? La gran mayoría de las personas, aún creyentes, dicen, chuta, yo no sé a dónde iré.
Realmente no sé si me muero, no sé a dónde mire. Me quedaré aquí en la tierra, me quedaré dormido, iré a la presencia del Señor, no sé. Cuando uno tiene certeza de la seguridad de la salvación, porque entiende que la salvación depende 100% de Dios y que Él me ha dado la vida espiritual para escoger a Cristo. Cuando tengo ese entendimiento y comprensión, puedo decir, si muero el día de hoy, yo voy con Cristo. Así como lo hizo Pablo. Para mí el vivir el Cristo y el morir es ganancia. No sé qué escoger, seguir con ustedes o morir y partir para estar con Cristo. Pero por el beneficio de ustedes, prefiero quedarme aquí para seguir enseñándoles, les dijo Pablo. Igual, hermanos, Pedro fue regenerado y entendió eso y vivió eso. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas nunca fue regenerado, nunca fue vivificado, no fue escogido por Dios para salvación. ¿Qué sucedió con Judas? Su vida nunca cambió. A pesar de haber visto a Cristo, a pesar de haber escuchado a Cristo, a pesar de haber visto los milagros, prodigios, haberle caminar por el agua, haber resucitado a Lázaro, a pesar de haber visto todas esas cosas y haber hecho milagros en su nombre, él no confió en el Señor. Él nunca fue regenerado. Su vida nunca cambió. Sus actitudes fueron siempre las mismas. Un hombre codicioso, un hombre amador del dinero, un hombre con deseos de poder y más poder. Sus malas acciones le llevaron a malas decisiones y eso le llevó a un sentimiento de culpa inmenso, a un gran remordimiento. Y al tener ese remordimiento y ese sentimiento de culpa, a quitarse la vida y con ello la perdición eterna de su alma. No pudo, yo me hago la pregunta, ¿no pudo el Señor convencer a Judas? ¿Qué sucedió ahí? Entendemos que Pedro se regeneró, se vivificó y que Jesús le dio vida eterna a través del Espíritu Santo, pero ¿qué pasó con Judas? ¿Qué pasó? Esa es la cara de la misma moneda llamada predestinación. La una cara, elegidos para salvación. La otra cara, el hombre dejado en su pecado para que se condene. Es una doctrina bien compleja y difícil de comprender. Pero cuando se llega a entender esta doctrina, uno cae de rodillas ante la gracia infinita de Dios contigo y conmigo. ¿Qué hiciste tú para merecer la salvación? ¿Qué hice yo para que los ojos del Altísimo se fijaran en mí y ser perdonado? Nada, hermanos. Es solo por gracia. Es solo porque a Él le plació escogerte a ti y escogerme a mí para salvación. Lo que sucedió es un claro ejemplo de lo que es la elección divina. Como les decía, lo que es la doctrina de la predestinación. Solo Dios llega al hombre, solo Dios convence al pecador. La salvación sale de Dios, llega al hombre pecador y vuelve a Dios, trayendo salvación a los que Él ha escogido. Pedro tuvo un llamado interno. En teología existen dos tipos de llamados, el llamado interno y el llamado externo. Pedro tuvo el llamado interno por parte de Dios. La gracia de Dios obrando en su vida. ¿Qué trajo este llamado interno? Lo que la iglesia calvinista dice, el llamado o la gracia imposible de resistir, la gracia irresistible. ¿Qué hizo? Obró fuertemente en el corazón de Pedro para convencerlo de su condición, tener vida eterna. ¿Y qué trajo a Pedro? Salvación, perdón, reconciliación, adopción, justificación, vida eterna, servicio para Dios. Judas recibió un llamado no interno. Judas recibió un llamado externo por parte de Dios. Él oyó la predicación de Cristo. Él oyó el evangelio de Cristo. Él vio milagros, él vio prodigios y vio un montón de cosas y en su nombre echó fuera demonios. ¿Se acuerdan lo que dice Mateo 7? ¿Qué dice ahí?
No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos personas. Y yo les diré, apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad. ¿Y qué es lo que debían hacer? Tener fe en Cristo. Y antes de tener fe en Cristo, tener un nuevo nacimiento. Los otros 10 discípulos, ¿qué recibieron? Un llamado interno o externo. Un llamado interno porque sus vidas fueron transformadas. Fueron regenerados, alcanzaron salvación, alcanzaron reconciliación, adopción, justificación. Y fueron comisionados por el Señor para que lleven las buenas nuevas a todas las naciones. Aquí la pregunta es, ¿qué has recibido tú? ¿Un llamado interno o un llamado externo de Dios? Muchas personas no han recibido y no tienen todavía un nuevo nacimiento. Posiblemente se han enamorado de ministerios, se han enamorado de ciertas denominaciones, tal vez se han enamorado de expresiones religiosas, expresiones como de música, de danza, de organización, etcétera, etcétera. Y muchos de ellos, en corto o mediano plazo, lo que han hecho es alejarse de la fe, renegar la fe, en algunos casos hasta atacar la fe y abrazar cualquier tipo de religión. Y lo más triste de todo es que una gran masa de personas que alguna vez estuvieron en la fe cristiana, que alguna vez abrazaron la fe, entre comillas, ahora han abandonado esos caminos. Han abandonado la fe que una vez abrazaron. Pero como vemos, las cosas no son así, hermanos. No hay que enamorarse de nada de ello. Cuando hay una regeneración por parte del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos lleva a enamorarnos de Cristo. Por eso nuestros ojos no están puestos en hombres, nuestros ojos están puestos en el autor y el consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, vea lo que vea, yo sigo a Cristo. ¿Por qué? Porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha perdonado, porque Él me ha salvado, porque Él me ha hecho su hijo. No porque yo merezca eso, o por las cosas que yo esté haciendo, o cómo le esté sirviendo. No, hermanos, no. Todo se debe por la gracia divina. Usted no hizo nada, yo no hice nada. Por eso no podemos jactarnos delante de la presencia de Dios, por lo hecho o por lo muy elaborado que hayamos hecho para Dios. No, hermanos. El nuevo nacimiento, una vez más les repito, trae conversión. Y la conversión trae entendimiento. Y el entendimiento de las cosas espirituales provoca, ¿qué cosa en el creyente? Cambio de vida. Cambio de vida. Nuevo nacimiento, conversión, entendimiento, entender las cosas que Dios demanda y quiere de mí, que trae en mí un cambio de vida. Lo que dice Jesús, frutos, por los frutos nos reconocerán. Y este cambio de vida a la vez provoca, ¿sabe qué? En usted y en mí, un amor tan grande y apasionado por Cristo, que si tenemos que sacrificar lo que sea, lo vamos a hacer por amor a Él. Así como lo hizo Pedro, Juan, Santiago, Bartolomé y los demás apóstoles. Lo mismo que hizo Pablo, también lo va a hacer usted. ¿Por qué? Porque amamos completamente y apasionadamente al Señor. ¿Quién hizo todo por ti? ¿Quién hizo todo por mí? Por esta razón, cuando le amamos, Jesús dijo, solamente cuando me amen, ¿qué va a pasar? Van a guardar mi palabra y me van a obedecer. ¿Cómo puedo amar a Cristo? Primero tengo que haber sido tomado por Dios para regeneración. Esta regeneración me va a traer ¿qué? La conversión.
La conversión me va a dar entendimiento, un cambio de vida. El cambio de vida me va a hacer entender el amor tan profundo que Cristo tiene por mí. Y cuando me dé cuenta del amor tan grande que Dios tiene por medio de Jesucristo por mí, eso me va a llevar ¿a qué? A obedecerle en todo lo que Él me demande. A hacer todo lo que Él me pida. Si tengo que sacrificar cosas, pues voy a sacrificar esas cosas. Si tengo que dejar otras cosas, voy a dejar de hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque simple y llanamente llegué a entender lo que es el amor de Dios. Que sin merecer, antes de la fundación del mundo, Él decidió escogerme a mí, escogerte a ti. ¿Para qué? Para ser parte de su familia. Por eso, gracias a Dios, que Él me vio en mi inmundicia, en mi pecado, en mi maldad, y de ahí me sacó y me tomó para hacerme suyo. Por eso cuando yo esté en su presencia, lo único que le podré decir, porque no tendré palabras más que estas, sino palabras de gratitud. Gracias, mil gracias, y mil gracias, y mil gracias, porque tú decidiste tomarme, tú decidiste salvarme, tú decidiste adoptarme, tú decidiste hacerme tu hijo. Yo no tenía nada, ni tendré nada suficiente para agradarte a ti, mi Señor. Cuando nuestra fe es puesta a prueba, ahí realmente vamos a poder apreciar quién es quién. Si tu fe realmente es valedera, es verdadera, o solamente recibiste un llamado externo. Cuando tu fe es puesta a prueba, cuando las papas queman, ahí realmente se va a ver la valía de los hijos de Dios. Porque no van a sucumbir a la prueba. Y si sucumben por alguna A, B, C situaciones, se van a arrepentir y van a volver a los pies de Cristo. Esa es parte de la doctrina de la predestinación, que es muy, pero muy grande, hermanos. Es demasiado extensa la doctrina de la predestinación para poder abarcarla en poco tiempo y en pocos días. Pero es una partecita para que se pueda entender la magnitud de lo que es la salvación de Dios. Si así Dios lo permite, está en su voluntad. ¿Sí? Iremos viendo posiblemente 1 o 2 semanas más, completando ese cuadro de lo que es la doctrina de la predestinación. Para caer de rodillas, hermanos. Caer de rodillas con lágrimas en nuestros ojos y con una gratitud inmensa a ese Dios maravilloso, que nos ha perdonado en Cristo Jesús. Oremos, por favor. Amadísimo, santísimo, eterno, maravilloso, majestuoso Dios, a ti, Señor, sea la honra, la gloria, la majestad, la potencia. Señor mi Dios, junto con todos los santos de todas las edades, cuando estemos en tu presencia, Señor, caeremos de rodillas, nos portaremos rostro en tierra, Señor. Y lo único que vamos a poder decir es gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de ser pecadores, porque a pesar de habernos rebelado contra ti, porque a pesar de haber huido de ti, nos tomaste, nos alcanzaste, nos diste vida, nos diste esperanza, nos has hecho hijos. Gracias, Señor. Jamás, jamás, jamás dejaremos de ser agradecidos contigo, porque tú nos hiciste todo, porque a ti te plació por amor a cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios y mi Señor. Te alabamos, te exaltamos, te glorificamos, mi Señor.